Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, esta carta de Efesios. Háblanos a través de ella, Señor, y ayúdanos a mantener siempre la unidad, que es algo que a ti te da la gloria. Usa mi vida, Señor, en esta noche para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a estudiar este capítulo 4 y el tema general sería la unidad después de la unicidad. ¿A qué nos referimos a esto? El capítulo anterior, recuerdan, Pablo explicaba un misterio, y este misterio era que tanto los gentiles con los judíos llegaban a ser un solo pueblo. Por lo tanto, los beneficios que los gentiles tenían ahora solo por fe, por tener la fe, por aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pues uno de ellos es ser hijos, llamados hijos por derecho, hijos, Gálatas decía, de Abraham. Ahora tenemos una herencia, tenemos la salvación, el perdón, la reconciliación, tantas cosas que hemos recibido. Ahora, estos 3 primeros capítulos que hemos visto, Pablo pasa de los lugares celestiales que enseñó en el capítulo 1 al capítulo 3, a hablar de temas que son prácticos, temas sobre la iglesia local, temas sobre el hogar y también la sociedad en general. Y a partir de este capítulo 4 al 6 vamos a ver 4 temas en específico. Primero, cultivar la unidad de la iglesia. Segundo, la pureza en nuestras vidas personales. Tercero, la armonía de nuestros hogares. Y cuarto, la estabilidad en nuestra lucha con los poderes del mal. Es decir, una vez que tenemos la base doctrinal de cómo y por qué nosotros estamos en lugares celestiales, los beneficios de la salvación, ahora nos lleva a la vida práctica. Nos hace recordar lo que decía Santiago: tu fe debe estar acompañada con las obras. Lo espiritual debe estar siempre acompañado con aquellas cosas concretas. No podemos decir que soy cristiano si no vivo como cristiano. No puedo decir que soy un seguidor de Cristo si yo no reflejo la imagen de Jesucristo. Y uno de los temas que vamos a ver hoy es cómo Pablo va a tratar acerca de la unidad de la iglesia. Este capítulo entonces está dividido en 3 partes, pero hoy vamos a tocar 2 partes, ¿ok? Del 1 al 6, Pablo llama a la unidad en el pueblo de Dios. Del 7 al 16, Pablo llama a la unidad a través de los medios de Dios. Así que a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir también los títulos de cada división del párrafo. Vamos a ver, versículo 1. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Evidentemente, Pablo muestra el estado en el que se encuentra. Está preso. El año 60-62 aproximadamente que sucede este encarcelamiento de Pablo en Roma. La evidencia interna de la misma carta de Efesios expresa que él en este momento se encuentra en esa situación, está en cadenas, pero él mismo nos ha hablado por la carta de Filipenses que a pesar de que esté preso, él puede estar feliz, porque la felicidad, el gozo no depende de las circunstancias en las cuales vivimos, sino el estado en el cual nuestro corazón se encuentra en el Señor. Porque ustedes saben hoy que hay personas libres pero están presos, y hay personas que están presos o están en prisión pero están libres del pecado y han encontrado a Jesús en ese lugar. Pero el llamado que hace Pablo a la unidad empieza diciendo que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
Mira, si tú y yo hemos aceptado este llamado de parte del Señor, si tú y yo somos salvos, si tú y ya conocemos la palabra del Señor, Pablo dice, deberíamos de vivir de una manera digna. ¿Y qué significaría para nosotros vivir vidas dignas de llamado? Sabemos que desde hay muchas perspectivas cuando hablamos de la dignidad. La dignidad inherente, por ejemplo, del ser humano, el derecho al respeto, a la vida, la dignidad que tenemos por simplemente ser seres humanos. Esto nos da a nosotros desde la creación un estatus, una posición alta. Pero ahora se está refiriendo a otro tipo de dignidad, es decir, vivan una vida en respeto, en altura, de acuerdo al llamado que ustedes tienen. Si podríamos resumir en 2 palabras, para mí sería 1, obediencia. Dios nos ha llamado a vivir una vida en obediencia. Claramente Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la otra sería el servicio, porque el servicio es algo que dignifica el llamamiento al cual hemos recibido, porque nuestro Señor cuando vino a este mundo, vino a servir. Entonces, si resumiríamos unas vidas dignas del llamado, sería obediencia y servicio. Yo te pregunto, ¿tú estás obedeciendo hoy al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? Porque no podríamos decir que, mira, ¿sabes qué? Yo me gusta mucho la doctrina, pero no sirvo. No sirvo para la obra del Señor, no sirvo para la extensión del reino. Tú puedes decir, mira, yo me alejo de la vida de pecado y está bien, pero una vida sin servicio tampoco glorifica a Dios. Los dos deben ir de la mano como los 2 pies que tenemos, ¿verdad? En un pie, obediencia, en otro pie, servicio, obediencia, servicio, obediencia, servicio. Por esto Pablo dice, vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Versículo 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ahora Pablo va a explicar el carácter de los llamados a la unidad. ¿Cuál debe ser tu manera de comportarte? Porque ahora estamos hablando de cosas prácticas. Y Pablo dice siempre, no es que cuando te toque humillarte, no es cuando te toque ser amable, no, siempre. Si tú y yo somos llamados al servicio del Señor, hemos sido llamados a la salvación, miren, esto te debe de caracterizar a ti: humildad, amabilidad, paciencia y ser tolerantes unos a otros en amor. Pero ¿qué es ser humildes? Primero, diríamos que humildes es saber quiénes somos en Cristo. Sería lo opuesto a la vanidad y la arrogancia. Para entender muy bien esto, ¿no? ¿Quiénes somos en Cristo? Pues Pablo, cuando dice que seamos humildes, anteriormente ya nos dijo, en Cristo ya no hay varón ni mujer, ya no hay culto ni inculto, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, o sea, todos somos iguales en Cristo, todos. Así que yo no puedo mirar de arriba hacia abajo a mi hermano. Yo tengo que ver quién soy en Cristo. Soy una nueva criatura, pero al final soy un pecador que ha sido regenerado por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, saber quién soy en Cristo me va a ayudar a poder interactuar con las demás personas, porque algunos se olvidan de esta característica que se llama humildad y entran en un orgullo, una arrogancia espiritual, ¿no? Que piensa que por hacer algunas prácticas religiosas son mejores que otros, o porque están sirviendo en algún ministerio son mejores que otros. Y ahí viene la vanidad, porque me empiezo a alabar, yo mismo soy, y Pablo nunca está hablando que la unidad se refiere del individuo, la unidad se refiere de forma general, el cuerpo, es decir, es Cristo quien tiene que ser exaltado, yo no. Es Cristo quien tiene que ir por la sociedad y yo represento, pero no mi persona. Represento al cuerpo de Cristo. Entonces, saber quiénes somos en Cristo. Y el segundo característica que habla es amabilidad, ser amables. La amabilidad es amor en acción.
Y esta amabilidad de amor en acción es a pesar del maltrato interpersonal. Porque a veces somos amables cuando nos tratan bien, pero cuando te tratan mal, a veces da ganas de hacer, no sé, no sé si tú estás manejando o estás en una situación de una fila, una cola, y viene otro por detrás, se pasa, o si estás en una situación en la cual te están humillando, no lo sé. Mi pregunta es, ¿eres amable frente a esta situación? Nuestro deber es mostrar amabilidad como cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia, hay personas, como dicen muchas personas por ahí, ¿no? Dicen, no me cae espeso, me cae chinche, no sé, ¿no? No me cae, simplemente no me cae. Bueno, una de las características de aquellos que quieren fortalecer la unidad es que son amables a pesar del maltrato. Eso no significa que, bueno, entonces yo voy a dejarme maltratar, no, sino esa es la capacidad de mostrar amor en acción a pesar de cómo es esa persona. La siguiente característica es pacientes. Paciencia está refiriéndose a soportar esas impertinencias, hermanos. Hay personas, como les digo, no sé, que prueban mi paciencia, ¿no? No sé si hay personas que prueban tu paciencia, ¿no? ¿Y cómo puedo soportar? Porque a veces yo soy impaciente. Tengo que tener esta característica porque, ¿sabes? Soy cuerpo de Cristo, soy llamado a la unidad. No es que simplemente agarren y dicen, ¿saben qué? Porque hay personas por ahí que me dicen, Dios creo que me ha puesto para perfeccionar su carácter. Ay, me da, ¿no? Digo, Dios mío, pero hay que ser pacientes porque, como les digo, hay personas que van a ser así, en cada iglesia hay, creo, ¿no? Y luego dice tolerantes, otra vuelta dice Pablo, tolerantes que es pasar por alto algunas faltas del temperamento, hermanos. Esa personalidad o el carácter de algunas personas que son irritantes. O sea, aquí tenemos, se habla de los 4 temperamentos básicos, pues el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico, ¿no? Pero los que son bien complicados son el sanguíneo y el colérico porque son expresivos. Y el colérico, como su mismo nombre le dice, al toque se vuelve, le da cólera, cualquier situación. El sanguíneo, se le sube la sangre y empieza a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos tolerar? Hay personalidades, si hablamos un montón de personas que quieren estar con el grupo, otros no quieren estar con el grupo, otros, el grupo quiere acordar algo y ellos no quieren hacer caso a lo que dice el grupo, no les gusta someterse a una autoridad. Hay personalidades, hermanos, hay caracteres y muchas cosas. ¿Cómo podemos tolerar a esas personas? Pues el mandato, la orden, lo que dice Pablo, siempre sean humildes, amables, pacientes, tolerantes, porque esto tenemos que aprender a buscar la unidad. Esos son los medios, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿te consideras una persona humilde? ¿Te consideras una persona amable? ¿Te consideras una persona paciente, una persona tolerante? ¿O eres de esas personas que dicen, no, para estar así mejor no? Muchos se ríen, algunos dicen, demasiado, mucha bulla, otros mucho comen, no, demasiada calor, demasiado. Bueno, ¿cómo te puedes identificar tú mismo? Porque lo que dice Pablo es que busquemos la unidad y que nos sobrepongamos a todas estas cosas que puedan ver entre nuestros hermanos, y está hablando ahora de la iglesia. Pablo va a seguir hablando, versículo 3, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo sabía que no era fácil. Yo no sé si para ti es fácil ser humilde, ser paciente, ¿no? Cuando a veces estamos en ese proceso. Por eso Pablo dice, esfuércense, por favor, mantengan esa unidad del Espíritu. Eso es lo más importante, hermanos. Cada uno de nosotros debe esforzarse en mantener la unidad. Porque yo no solamente soy llamado
como les digo, a brillar con mis dones o a brillar simplemente porque, no sé, no tengo tal apellido, tengo tal profesión o tengo tal color de piel, ahora quiero brillar. No, hermanos. Lo importante es que la unidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia es la que brille, no una persona. Y por eso dice, esfuércense. Y esta es la voluntad de Dios, mantenerse en unidad mediante el vínculo de ¿qué? De la paz. Y algunos piensan que paz es ausencia de problemas. No, hermanos. Paz es poder soportar, tolerar, ser amable, justamente lo que hemos hablado hace un momento. Ser humildes y mantenerme en tranquilidad. Hablar, comunicar, pensando siempre en la unidad. Versículo 4. Ahora Pablo va a exponer las 7 razones para la unidad. Versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Ojo, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Versículo 6, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ojo con el Padre que dice que está sobre todos y que está por medio de todos y está en todos. ¿Qué quiere decir Pablo? Acá van las 7 razones por qué debería de mantener yo la unidad. Primero tienes que entender, somos un solo cuerpo. Y a pesar de que está hablando en este sentido de la iglesia local, también Pablo está hablando de la iglesia universal. Y ahí es un desafío, ¿no? Para muchas personas. ¿Saben por qué? Porque algunos sí me gusta la unidad acá, pero no me gusta la unidad con otras iglesias. ¿Por qué? Porque otras iglesias, en mi opinión, si diríamos, se visten demasiado formales, ¿no? A mí no me gusta la corbata, por el trabajo uso mi corbata. Cuando doy mis talleres, tengo que ir a los colegios y tengo que usar corbata, pero yo prefiero estar así. Pero otras iglesias que si tú no vas con corbata no te reciben. Bueno, entonces tengo que buscar la unidad, no tengo que agarrar y decir, está bien, voy a ir con mi polo, voy a ir con mi polera, voy a ir con mi camisa. No, tengo que buscar y tengo que aprender a someter a aquellos que piensan de esta forma. A algunos les gusta usar la falda larga, a las mujeres. Pero si tú vas con tu pantalón y quieres causar algo en ellos, estás yendo en contra del cuerpo de Cristo y no estás teniendo esta actitud, este espíritu, amabilidad, paciencia, tolerancia unos a otros, otra vez, y no estás entendiendo que somos un solo cuerpo. Para entender mejor esto, San Agustín decía que en lo básico nosotros podamos tener unidad. Y cuando hablamos de lo básico, estamos hablando de que hay doctrinas, la teología básica en la cual podemos estar de acuerdo con muchas de las iglesias que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay un Dios, un único Dios, y es un Dios trino. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay ángeles, hay demonios, hay cielo, hay infierno, y la salvación solamente es a través de Jesucristo. Podemos seguir, estas son cosas básicas. Y en lo secundario tengamos libertad. ¿Qué sería lo secundario? Cómo oran, cómo alaban, cómo adoran, cómo visten, qué cantan, qué no cantan. Uno dice, yo quiero giles, otros quieren himnos, nosotros quieren reggaetón. O sea, eso es secundario. No tenemos que ponerles mucho interés. Lamentablemente hay personas que no entienden lo que dice Efesios. Que la razón de la unidad es que somos un solo cuerpo. Que deberíamos sobreponernos a estas cosas, a lo secundario, y no enfocarnos en lo secundario. Hay personas que se enfocan mucho en lo secundario. Estábamos con mi esposa un día sirviendo un ministerio de Johnny and Friends, y entonces una hermana vino a pedir una silla y me dijo, estoy buscando al pastor. Y dije, yo salí, acá está el pastor. Y me dijo, ¿usted es pastor? Y dije, sí. ¿Y qué hace con polo? ¿Por qué no se pone su terno, su corbata? Me empezó a gritar la hermana, ¿no? Yo le dije, hermana, por favor, ¿no? Ya. Y en ese momento se fue a un lado y dije, pero son cosas secundarias. Pero a veces muchos se enfocan en las cosas secundarias y no entienden que somos un solo cuerpo. Y en un solo cuerpo tienes que entender que aún nada de tu cuerpo es igual. Mira, si tú dices, no, pero mi dedo meñique es igual que mi otro dedo meñique, a ver, mídelos. Algunos dicen que tienen un dedo más grande que el otro, una oreja más grande que el otro, un ojo más grande que un otro, ¿sí o no? Y como tienes una sola nariz, no tienes con qué compararlo. Pero si comparas tus ojos, si comparas tus cabellos, tus brazos, tus piernas, o sea, todo lo que tengas en par, nada es igual a otro. Entonces, ¿por qué algunos piensan que no, así debemos hacer, así debe de ser?
A veces quieren quitar la individualidad sin entender que somos un solo cuerpo. Hay diversidad, pero al final estamos unidos. Y eso es una de las razones que nosotros deberíamos mantener la unidad. Somos un solo cuerpo. Lo segundo que dice Pablo, un solo espíritu. 1 Corintios 6, 19 va a hablar más de esto. O sea, Pablo está diciendo que es el Espíritu Santo en todo el mundo que nos ha hecho su templo. Y ese hermano que está vestido de esa forma, ese hermano que canta de otra forma que tú no cantas, al final tiene el mismo espíritu. Ese hermano que puede estar hablando otro idioma en la otra parte del mundo tiene un mismo espíritu. Así que somos parte de ese cuerpo y esa es otra de las razones. Tercero, una sola esperanza. Todos vamos a ir al mismo lugar. Nos vamos a ver allí. Por eso Juan decía, todo tribu, de todo pueblo, de toda nación. Así que esa es otra de las razones. La cuarta razón, un solo Señor. 1 Corintios 8, 5 al 6. O sea, no hay dos señores. No hay, los de otro continente no tienen otros señores. Nuestro único Señor y Salvador. La quinta razón, una sola fe. Judas 3 nos va a hablar de esto. O sea, la misma fe que tú tienes es la misma fe que tiene ese hermano que se reúne en otro lugar. Quizás no usa aretes, quizás sí usa aretes, quizás se tiñe el cabello, no sé, pero es una sola fe. No estamos poniendo nuestra fe en otro Señor, no estamos poniendo nuestra fe en otro lugar. Ese es otro de los motivos de vivir en unidad. Un solo bautismo. 1 Corintios 12, 3. Es la sexta razón, hermanos. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué estamos pensando que son primos o no son hermanos? Y un solo Dios y Padre. Miren, hay muchos dioses en miniatura, pero Pablo dice Dios y Padre, que está sobre todos. ¿Y por medio de quién? De todos. O sea, yo soy su medio, tú eres el medio y está en todos. O sea, es completo, todos somos parte del cuerpo universal, la iglesia universal, pero en la iglesia local también. Estas son las razones que dice Pablo por qué deberíamos luchar siempre por la unidad. Como les dije, lamentablemente hay personas que no luchan por la unidad. Que apenas hay un problema en la iglesia, lo primero que dicen es, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a dar un pie al costado. Yo creo que aquí no podemos porque mi carácter, no sé qué, bla, bla, bla. Es interesante, ¿no? Porque si te imaginas la analogía que usa Pablo, tanto en Romanos 12, en 1 Corintios 12, dice, ¿no? Si la mano dijera, no soy mano, ¿dejaría de ser el cuerpo? Si la oreja dice, no, yo no quiero ser oreja, yo quiero ser nariz. ¿Te imaginas que el pie diga, ¿sabes qué? A todo mi cuerpo, yo no puedo caminar con ustedes porque siempre se meten al sol, siempre se están metiendo al agua, ahora voy a dar un pie al costado. ¡Pum! ¿Se imagina o no? O sea que mi pie va ahí solo. Es que no tiene sentido porque hay personas que no tienen esto en su cabeza de unidad. Y la Biblia nos ha mostrado los medios por los cuales resolver. Uno de ellos es la comunicación, la otra es el perdón, la otra es la reconciliación. O sea, ¿por qué? Si tú consideras que esta iglesia es tu iglesia, piensas, uy, si a mí no me aceptan como soy, si no siguen mis ideas, yo tendré que dar un pie al costado. No, hermanos, tengamos presentes la unidad. Pablo nos llama a la unidad por todas estas razones que están ahí. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Yo no pienso diferente que tú. Yo creo en el mismo Espíritu Santo, mora en mi vida. Tengo la misma esperanza, tengo el mismo Señor, tengo el mismo Padre, tengo la misma fe, nos hemos bautizado. ¿Por qué piensas que podíamos hacer? No, ¿sabes qué? Lo mejor es que no. Pablo llama a esas personas más bien que están dejándose guiar por su carne. Porque las disensiones, el sectarismo es un fruto de la carne, no es del Espíritu. Y aquel que es guiado por el Espíritu, hermanos, busca la unidad del cuerpo de Cristo. Versículo 7 y la segunda parte. Pablo llama a la unidad a través de los medios. Miren, del 7 al 12 los dones espirituales. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Quién ha repartido los dones, hermano?
Los dones, no las donuts. Algunos se parecen las donuts, piensan que les han dado, hermano. No, no, dones. Los dones Cristo los ha repartido. Y Pablo en Corintios decía, como Él quiere, no es como yo quiero, ¿no? Porque uno dice, ay, a mí me gustaría cantar, a ver, canta. Y tú le dices, yo creo que no es tu don. No, sí es mi don. Y canta, pero solista, cuando se canta se queda solo, hermano. Dices, no es tu don, hermano, busca tu don, pero recuerda que Dios es el que nos ha dado los dones. Versículo 8, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo ¿a quién? A los cautivos y dio dones a los hombres. Oye, ¿de dónde saca Pablo esto? Salmo 68, 18 dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. ¿Qué quiere decir? Pablo usa este Salmos, ¿y qué quiere decir? Él mismo lo explica en el versículo 9. Dice, entre paréntesis, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se entendió, hermanos, lo que explicó Pablo? El que ascendió es el que descendió. ¿Pero en qué momento ascendió? ¿Y en qué momento descendió? Ahí ya nos hicimos bolas. Ya sabemos a quién se refiere, a Jesús. Pero este tema ha causado también mucha polémica en toda la historia de la iglesia. ¿A qué se refiere? Miren, hay dos posiciones. Lo primero es la encarnación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11, que dice que Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó, o sea, no pensó, no consideró ser igual a Dios, sino que Él se humilló a sí mismo y tomó forma humana. Y tomando forma humana se humilló más, teniendo esta actitud de siervo. O sea, la encarnación es que descendió y luego ascendió. ¿Qué significa? Descendió el Belén, el nacimiento. ¿Qué más? La muerte, la cruz. ¿Qué más? La sepultura. Y después de la sepultura, ascendió. Pero también algunos dicen, no, tiene que ver la caída de Jesús o la ascensión hasta el Hades, si lo queríamos llamar desde el punto de vista doctrinal. Si tú lees Hechos capítulo 2, versículo 31, anota, si estás anotando, lo lees en tu casa. Romanos capítulo 10, versículo 6 al 7. Hechos dice que el Señor en su muerte, en su sepultura, descendió hasta los lugares seguimos acabados. Romanos 10, 6, 7 igual dice descendió, pero también probablemente, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, Pedro dice, y el capítulo 4, versículo 6 dice que él fue a proclamar su victoria a los muertos, descendió hasta lo profundo de la tierra donde están esas almas y dijo, he vencido la muerte, y agarró y se llevó a todos aquellos que estaban antes de su muerte. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? El Seol, el Gehenna, el Hades, que son sinónimos que tienen que ver simplemente con las palabras, sea en griego, en hebreo, en arameo. Miren, había una división, el rico en un lugar, Lázaro en otro lugar. Pero cuando el Señor murió y ya iba a resucitar, fue y llevó para estar en el paraíso con aquellos que estaban esperando ese día. La muerte y la victoria, la resurrección del Señor, y ascendió. Ahora, ¿a cuál se refiere esto? Miren, lo último, estos últimos versículos que les estoy mostrando, se reflejan en los credos primitivos de la iglesia. Siempre se consideró que este versículo y los demás tenían que ver con la descender a Jesús hasta la tierra o los confines de la tierra. Pero ojo, que el texto tampoco dice que descendió. ¿Han leído? ¿Están leyendo el texto, el versículo? ¿Qué dice? Que descendió ¿hasta dónde? Hasta
la tierra, no dice debajo de la tierra. Sea cual sea, porque ahí podemos discutir, pero yo les presento las dos posiciones que están aquí. Vamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Y cuál es la razón? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La razón es para lograr la unidad del cuerpo de Cristo. La razón es para simplemente decir la victoria de nuestro Señor. Y ahora Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Será que estos son dones que hay también en la iglesia? Miren, cuando uno estudia el contexto, no se está refiriendo a dones. ¿Sabes a qué se está refiriendo? A personas con funciones especiales para la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando dice apóstoles, hermanos, la palabra en griego es apóstoles, que significa enviados, que en nuestro contexto sería aquellos pioneros de los nuevos campos misioneros, ellos serían los apóstoles. Y luego tenemos los profetas. Profetas son aquellos que anuncian el mensaje de parte de Dios. También dan mensajes en situaciones especiales. Ahora, el asunto es que estos dos hay controversia. Hay apóstoles como fueron el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Yo les diría, no existen hoy en la actualidad. Pero alguien me dirá, pero en el Nuevo Testamento hay otros apóstoles que no son los apóstoles que conocemos. Sí, el libro de Hechos, por ejemplo, a un tal Barsabás, creo, lo nombra como apóstol. O sea, hay apóstoles en el libro de Hechos que se menciona que no son los 12 apóstoles. Pero obviamente la posición, la función que tenían era de ir y plantar iglesias y empezar la obra misionera. Y eso es lo mismo que nosotros estamos diciendo ahora. Lo que pasa es que hoy aquellos que salen en la televisión lo han usado como un título que piensan que es superior al pastor. Y no tiene nada que ver con que es superior, sino sería alguien que es un misionero. La siguiente pregunta, los profetas, ¿será que son los profetas como en el Antiguo Testamento? La respuesta es no. Ya no hay esos profetas el día de hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia ya ha sido terminada en su revelación, ya ha sido canonizada. Pero algunos también me dirán, pero en el libro de Hechos encontramos profetas como este Ágabo. Sí, pero no daban una revelación aparte de la que simplemente era un mensaje en una situación específica. Como por ejemplo, va a haber hambruna en Jerusalén. Y lo dio y se cumplió. Otra vuelta, no hay como ellos como en ese tiempo. Lo que sí existe es el don de profecía, y eso es lo que creemos y miramos. Pero hoy, otra vuelta, aquellos que salen por la televisión han hecho un título, un grado superior encima de los pastores, y piensan que son profetas, ¿no? Y es curioso porque la última profecía que yo escuché de estos profetas o teleprofetas o de los, ¿no? Era cuando estaba en Argentina, decía, en Argentina siento la presencia de Dios y oigan Argentina, antes de la Copa Mundial, ¿no? La Copa Mundial, veo venir la Copa Mundial Argentina, y todos los argentinos, ya me gané la Copa, dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Ya tenemos a Messi, y al final Argentina salió mal en el Mundial. Y esos supuestos profetas que dijeron que Argentina iba a ser campeón, si estuviesen en el Antiguo Testamento deberían ser apedreados, hermanos. Pero no les importa, porque ellos según dicen que son profetas, así que no hay que considerarlos porque la Biblia no los menciona ni los respalda. Entonces, estos son los dos que son más cuestionados. Ahora, evangelistas son comunicadores de las buenas nuevas con brillantes. O sea, todos somos llamados a evangelizar, pero estas personas que tienen esta función, es como que tienen esa particularidad de predicar el evangelio usando
figuras, usando cualquier situación y pueden llegar a predicar las buenas nuevas y la gente los escucha, los recepciona y dicen, ya, yo quiero conocer al Señor. Cuarto, pastores y maestros. ¿Quiénes serían? Son aquellos que cuidan y enseñan en la grey del Señor, pastoreando y alimentando. Ahora, hay personas que dicen, este es el ministerio quíntuple. Pareciera que no, el contexto dice que son solo 4, así que no tiene nada que ver con el ministerio quíntuple. Algunos han agarrado, son las 5 piedritas de David, ¿se acuerdan? ¿Por qué David escogió 5 piedritas? Porque se estaba refiriendo al ministerio quíntuple, no tiene nada que ver, las 5 piedritas fueron 5 piedritas y aquí no hay ministerio quíntuple, hay 4 funciones. ¿Por qué? Porque el pastor al final termina siendo un maestro y los maestros pastores, aunque hay pastores que son mejores pastores que maestros, ¿sabían? O sea, pastorean más, cuidan más. Y hay pastores que no son, ¿cómo dije? ¿Cómo era? No. Hay pastores que son muy buenos maestros, pero no son buenos pastores. Enseñan bien, pero no cuidan muy bien al rebaño, no son casi, no sé, no tienen ese lado. Pero también hay pastores que son más pastores que maestros, como les decía. No enseñan quizás muy bien, pero pastorean. Ahora, cuando hablamos esto en el griego, miren hermanos, el título viene de todas estas cosas en la revelación del Nuevo Testamento. La palabra anciano. La palabra anciano viene presbuterio. Y la palabra obispo viene episcopo, y la palabra pastor significa poimenas. Pablo usa en diferentes situaciones esto, ¿saben por qué? Porque la palabra anciano, que también era un título, mientras que es curioso que si nosotros miramos en Corintios 12 o en Romanos 12, los dones aparecen sí de enseñar como un maestro, pero no aparece el don de pastor. Parece que pastor fue una posición y por eso que anciano lo usaban del Antiguo Testamento como un anciano, alguien que tenía jerarquía, poder, un juez, la capacidad de discernir algunos asuntos. Pero la palabra obispo viene de la cultura griega, de un dirigente, un encargado de una situación para juzgar algo, era un episcopoi. Y esto lo usa las dos cartas. Y pastor, obviamente de ahí sale esta función de estar alimentando al rebaño y cuidando. Ahora Pablo dice, estas 4 funciones, Cristo murió por esto, ¿para qué? Versículo 12, y ahí viene, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 2 razones. ¿Cuáles serían? La primera, capacitar. Y la segunda, edificar. En la Reina Valera dice perfeccionar. No sé si ustedes lo tienen en la Reina Valera, pero es lo mismo. Porque está hablando del proceso en el cual, por ejemplo, en el griego esta palabra se usaba cuando una persona se rompía un hueso. Y luego, ¿qué pasa cuando te rompes un hueso? Te lo tienen que arreglar. ¿Y cuánto tiempo tienes que esperar para que el hueso empiece a soldar o a formarse y caminar? Meses. Es lo mismo. Tú vienes a la iglesia y esto significa que había personas que entendían mejor el evangelio que otros o venían más enfermos que otros espiritualmente y luego tienen que perfeccionarse. En otras palabras, capacitarse. ¿Para qué? Para la obra de servicio. Hoy mismo, si tú vas a unos restaurantes, vas a encontrar personas con sus polos que dice en entrenamiento, no sé si han visto, ¿no? Estoy siendo entrenado. ¿Qué significa? Te están capacitando. Igual es en la iglesia, el Señor nos capacita para servir. Igual es en la iglesia, estos 4 funciones de estas 4 personas es para edificar, para construir el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Y ya terminamos con esto. Los dones espirituales y su meta como medios para unidad. Versículo 13. De este modo, todos, a ver, dile a la persona que está diciendo, todos, tú y yo, dile, llegaremos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Acá Pablo habla, mira, las 3 razones claras, ya sabemos capacitar, edificar, pero uno es llegar a la unidad de la fe.
El propósito de Jesús, de ascender, descender, del sacrificio, de todo es llegar a la unidad de la fe. Tú vienes a la iglesia para capacitarte, ¿para qué? Para servir, pero también para ser edificado. Y cuando habla de edificar es como agarrar esos ladrillos. Construimos una pared, un edificio, empezamos a construir. Yo soy un ladrillo. Imagínate, ¿no? Otra vuelta, si hacemos esa analogía y decir, yo voy a dar un pie a un costado, entonces vamos a sacar ese ladrillo del muro. No se puede, pues, ¿no? Tenemos que llegar a la unidad del fe. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta. Y versículo 14 dice, así ya no seremos niños. Y ojo cuando dice niños, porque hay algunos que sí son niños y hay otros que no son niños, pero los niños son zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y por los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Quiénes serán estos? Pues evidentemente hemos estudiado en el contexto, el primer capítulo, y está grabado, era la filosofía gnóstica. Que ellos decían que a través del conocimiento, lo que se llamaban unos eones, tú podías pasar de un nivel a otro nivel en base a ¿qué? Al conocimiento. Y cuando tú llegues a este conocimiento tan elevado, lo que se llamaba el pleroma, ibas a estar lleno, ibas a pasar de un nivel a otro nivel. Y cuando pasabas de nivel en nivel, te podías convertir hasta en divinidad. Y por eso que consideraban a Jesús un ser divino, tan alto que imposible que sea materia, porque la materia era mala. Entonces habían personas que se dejaban manipular por esto. Por eso ya no van a ser niños zarandeados. Viene una enseñanza, les cambian y luego dicen, tú caes. Me acuerdo hace años en el café, vino una persona y esta persona agarró y dijo que su pastor, ¿sabes? Su pastor era el cuarto jinete del Apocalipsis. Y tú le dices, ¿en serio? Y parecía muy serio, ¿eh? Y dijo, ¿y cómo sacas eso? Es que el Señor lo ha nombrado a él y tienes que revisar hechos, es que tú no lees tu Biblia. Y dije, vamos a leer la Biblia, donde me dio curiosidad. Y cuando Pedro da el sermón, ¿se acuerdan del Pentecostés? Y Esteban y Pedro, los dos dice, hay un profeta que va a surgir mayor que mí, dice Moisés, a él obedezcan. Y estaba hablando de Jesús. ¿Y saben cómo ellos interpretaron? Su pastor. Y dije, esto no tiene nada que ver con tu pastor, esto tiene que ver con Jesús. Pero ¿a cuántos han engañado? Hay por ahí hoy día por las calles de Arequipa personas diciendo que Dios no es mujer. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es que Dios es mujer? Sí, lo que pasa es que un coreano que decía que era Dios y que murió y la esposa quedó viuda, si ustedes han escuchado esto, ¿no? Murió y dijo que al tercer día iba a resucitar el coreano, que supuestamente era Dios. Y dice que no resucitó, sino que como él y ella eran uno, resucitó en ella y ella es la diosa madre. Hermanos, ¿de dónde sacan eso? Sí, ¿sabes? Por eso necesitamos a los apóstoles, los misioneros que nos hacen ver, miren cómo Dios está. Necesitamos ¿a quién? Los profetas, aquellos que hablan de parte de Dios. Necesitamos ¿a quién? A los evangelistas. Necesitamos ¿a quién? A los pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar, a fin de edificar. Hermanos, la iglesia necesita crecer en estos dones. Termino con esto, 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser como a todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ojo, debemos vivir la verdad con amor, porque hay unos que viven la verdad con látigo, ¿no? No, yo soy cristiano y no me río. No, vive la verdad con amor. 16. Por su acción todo el cuerpo crece. ¿Y se edifica otra vez en qué? En amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada. Bien, Pablo usa esa analogía. Todos nuestros ligamentos están unidos, pero la verdad, y todos nos edificamos ¿en qué, hermano? En amor. Hace un momento les dije lo que decía San Agustín. Que en lo primordial, en lo básico tengamos unidad, en lo secundario,
¿Se acuerdan? Libertad. Que a mí no me hace problema qué música escuchas. Si tú quieres escuchar himnos, escucha himnos. Si tú quieres escuchar, no sé, Hillsong, escucha Hillsong. Yo quiero escuchar reggaetón o redimidos, escuche. Si quieres escuchar tu guainito, escucha guaino, hermano, eso no es problema, eso es secundario. Pero Pablo dice, lo que dijo San Agustín, encima de esto pongan amor. Porque si no hay amor, 1 Corintios capítulo 13, eres como un címbalo que suena y pronto se acaba. Es como la batería, ¿no? Yo agarro, ¡pah! Suena. ¿Cuánto dura eso? Ni un minuto. Y así hay personas, cristianos, que dicen soy, pero en el siguiente minuto no eres nada. ¿De qué te sirve tener dones? ¿De qué te sirve tener conocimiento? ¿De qué te sirve hablar en lenguas? ¿De qué te sirve dar tu ropa ahora en Navidad si no tienes amor? Por eso Pablo dice, se edifica en amor. Termino con estas conclusiones. Primera conclusión, la unidad en lo esencial sea primordial. Y en lo secundario tengamos libertad. Pero encima de estas dos características tengamos mucho amor. Segunda conclusión, los dones son toallas de servidumbre, hermano. No son medallas de mérito. No es que, míreme, yo estoy acá y el que debe brillar más. No, todos somos siervos y somos para la edificación y la capacitación del cuerpo de Cristo. Tercero, nuestro deber es crecer a la imagen de Cristo. Esto es nuestro deber. Y Cristo amó. Y Cristo fue humilde. Y Cristo fue paciente. Y Cristo fue tolerante con aquellos hombres, incluyendo a Judas que lo iba a traicionar. Tolerante con Pedro, tolerante unos a otros. Hermanos, seamos humildes, podamos nosotros mostrar este amor y vivamos en pro de la unidad. No seamos divisionistas, ni sectaristas, ni personas que estén causando más conflictos. Aprendamos a someternos al cuerpo de Cristo y que el Señor nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor,